Bueno, seguidamente tendremos la segunda conferencia de esta mañana, denominada Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, a cargo del señor José Armando López Baltodano, procurador director de la Procuraduría de la Ética Pública, licenciado en Derecho, licenciado en Administración Pública y máster en Derecho Público, todos por la Universidad de Costa Rica. Posee una especialidad en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, don José Armando. Muchas gracias. Muy buenos días. Creo que estoy con audio, ¿verdad? Es que vi que el host recién me habilitó. Doña Silvia, ¿me logran escuchar? Sí, señor, sí lo logramos escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muy buenos días. En nombre de la Procuraduría de la Ética Pública, agradezco este espacio para dirigirme a ustedes. Un agradecimiento a la Comisión Nacional de Ética y Valores. Un saludo cordial a don Francisco Velázquez, secretario general del CLAD, y a don Frederick Bowen, que si bien va a desarrollar su conferencia, pues por un tema ahí de un problemita ahorita en Francia nos pidió el favor de poder ajustar, ¿verdad? La agenda de tal manera que mi intervención venga de primero. Eso me pone en una situación un poco complicada con ustedes, por eso les voy a pedir mucha comprensión, porque preparé un contenido tomando como referencia el estudio que he hecho desde hace bastante tiempo de la línea de compartir experiencias, información de parte del CLAT, al igual de que la OCDE, para aterrizarlo un poco en nuestro país. Entonces podrían encontrar un enfoque de don Francisco general, un enfoque mío muy específico y después un enfoque de don Frederick muy general. Pero les pido comprensión y en todo caso hago la advertencia de que también tiene una cantidad de filminas de referencia que con muchísimo gusto, ¿verdad? Está hecha con ese propósito, se las voy a compartir de tal manera que ustedes puedan tener una orientación de los contenidos. Voy a permitir compartir la presentación. Vamos a ver. Bueno, el agradecimiento, como les señalaba, de participar en esta actividad. Lo primero que quiero señalar, bueno, ¿qué es la Procuraduría de la Ética Pública? Es importante verlo en este contexto, ¿verdad?, de la actividad que tenemos. Desde el 2003, la Sala Constitucional establece que es un organismo para el servicio nacional. Se establecía en ese momento, ¿verdad?, una duda con respecto a las competencias que iba a tener. La Sala establece que, aunque son amplias, no son imprecisas. ¿Y cuáles son esas competencias? Promover la ética y la transparencia en la función pública. El otro componente es encargarnos de prevenir, detectar mediante investigaciones, ¿verdad? Realizamos investigaciones preliminares y sancionar en nuestra participación en el litigio penal, muchas veces, bueno, obviamente en forma directa en la jurisdicción de la hacienda pública, los delitos de corrupción. Y además representamos al país en los mecanismos de seguimiento de las convenciones contra la corrupción de la OEA y la ONU. Y por delegación ministerial, los dos grupos de trabajo de la OCDE, de cohecho y de integridad pública. Aquí la vinculación muy directa es que la Procuraduría de la Ética se encarga de la labor de prevención promoviendo la ética, entendiendo que inició la gestión en la Procuraduría de que existe un organismo dotado de una línea muy clara, con objetivos, con una misión, una visión muy clara. Entonces lo que hemos hecho es una alianza muy directa en ese componente de prevención, precisamente con el Sistema Nacional de Ética y Valores, y eso nos ha permitido articular muchas actividades en cuenta a la que hoy estamos realizando, hoy se está realizando. Es muy importante señalar, para efectos también prácticos, entender que las competencias de la Procuraduría de la Ética son distintas, ¿verdad? El ordenamiento jurídico establece dos entes encargados de este tema, de la Contraloría General de la República. Porque cuando referimos al tema de corrupción,
cuando referimos al tema integridad en el manejo de los fondos públicos, cuando refiere precisamente al tema presupuestario, el tema de la contratación administrativa, al tema del control interno y externo, por una referencia en la propia Constitución Política es a la Contraloría General de la República a quien le recae esa competencia. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que el ordenamiento jurídico nuestro establece Procurador de la Ética, Contraloría y, obviamente, en el tema penal, la Fiscalía, a través de la Fiscalía Anticorrupción. Para entrar en el tema, y a mí me parece muy importante esto entenderlo, ¿verdad?, que es distinto el concepto de servidor público del concepto ordinario que establece por ejemplo, la Ley General de la Administración Pública. Existe en nuestro país una ley contra la corrupción y su reglamento. Y esta ley, a su vez, ¿verdad?, tiene una derivación concreta de convenciones contra la corrupción de la ONU y la OEA. Y en ese sentido entendemos entonces, como servidor público, a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, ya sean los órganos y entes de la administración pública estatal y no estatal. Con esta definición, entonces, que es tan comprensiva, vamos a entender, como bien lo dice, que cualquier persona electa, presidente de la República, diputados, en las municipalidades, las instancias que correspondan, ¿verdad?, que son designados ministros y otras, digamos, colectivos de funcionarios que tienen esa condición. Ya a partir de ahí, entonces, vamos a tener como norte que la ley aplica desde la máxima autoridad de este país, tanto en los distintos poderes, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad?, porque de igual manera refiere a los funcionarios de hecho, aquellos que no tienen una investidura formal, pero realizan actividad administrativa. Al personal en régimen laboral, o sea, las personas que trabajan en las empresas públicas y entes públicos encargadas de gestiones sometidas al derecho común. En esto, la Ley General establece que se aplican normas de legalidad y moralidad, y la Sala Constitucional ha desarrollado ese concepto. Ahorita vamos a aclarar este tema. Y aquellas personas físicas, administradores, gerentes, representantes legales que custodien, administren o exploten bienes, fondos o servicios de la administración bajo cualquier título. A nivel penal, se le considera sujetos equiparados. Y en esto me refiero al vecino que forma parte de un comité de deportes, al vecino que forma parte de una organización comunal y que recibe precisamente fondos o gestiona servicios públicos. Aquí es muy importante entender entonces que esta ley aplica desde los supremos poderes, las presidencias, hasta cualquier persona que está en una comunidad desarrollando una actividad en forma desinteresada. Además, ¿verdad?, las personas jurídicas, bajo la responsabilidad penal que establece la ley del 2019 con la Convención Anticohecho de la OIT. Teniendo este parámetro, ¿verdad?, vamos a entender, porque vamos a ingresar a la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Entonces, tratemos de ubicar qué podemos referir por integridad pública. De acuerdo al CLAD, en esta Carta Iberoamericana de Ética Pública que don Francisco desarrolla, podemos entender la integridad como la actuación continuamente coherente con los valores y principios relevantes de la ética del servicio público. Por otro lado, la OCDE toma como referencia, o tiene como referencia esta definición del CLAD, porque nos dice que integridad pública es la alineación coherente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos. Aquí hay una vinculación directa. Pero la OCDE da un paso más y nos dice, para defender y dar prioridad al interés público por encima de los intereses privados dentro del sector público. Esto lo encontramos en la recomendación 217. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Quiero que revisemos con mucho cuidado nuestro deber de probidad y lo vinculemos con este concepto de integridad pública tanto del CLAD como de la OCDE. Si revisamos el artículo 3, ¿verdad?, de la Ley contra la Corrupción, así como el artículo 1 de su reglamento, nos viene a establecer qué es el deber de probidad. Y no es más ni menos que el señalamiento de que el funcionario público estará obligado a orientar la gestión a satisfacer ese interés público, ese interés general. Y nos dice
nos da una orientación, porque es un término jurídico indeterminado, los abogados andan por aquí, por allá, interpretándolo y demás, pero para efectos prácticos, para el día a día de la gestión pública, que es lo importante, ¿cómo podemos expresar ese interés general, ese interés público? Lo podemos expresar con 4 acciones concretas. Lo primero es identificando y atendiendo las necesidades colectivas prioritarias, nos dice la ley. Para eso tenemos que planificar, hacerlo en forma regular, eficiente, continuo y en condiciones de igualdad. Por otro lado, nos dice el deber de probidad que tenemos que ejercer las potestades que nos confiere la ley con rectitud y buena fe. Y un punto importantísimo, que bien lo señalaba don Francisco, es que tenemos que adoptar las decisiones en cumplimiento con nuestras atribuciones y ajustarlas a la imparcialidad. Y este es un principio que tenemos que tener muy en claro y ahora me referiré más en concreto. Y a los objetivos propios de la institución en las que nos desempeñamos. Vinculado con este inciso, el reglamento de la ley contra la corrupción nos indica con claridad que tenemos que abstenernos de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causales de impedimento y recusación que se establecen en una normativa menor. Y para ello nos hace referencia al Código Procesal, perdón, una normativa en concordancia. Nos hace una referencia al Código Procesal Civil. En los artículos 12, 13 y 14 se establecen una lista de esas situaciones o esas condiciones. Pero yo destaco el inciso 16, que nos dice que tenemos que abstenernos ante la existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad. Después pueden revisar esa normativa con esta referencia, pero el punto central es que hay una norma que cobija aún cuando no estamos en el supuesto concreto, ¿verdad? Y por lo tanto podemos señalar, no hay ningún problema, no me debo abstener aquí, pero hay un inciso que establece un presupuesto mucho más amplio, porque ante la duda de la imparcialidad y la objetividad tenemos que precisamente abstenernos. De igual manera nos indica, ¿verdad? Rechazando dádivas, obsequios, premios, recompensas y demás. Y la normativa en ese particular es contundente y nos indica que es terminantemente prohibido aceptar dádivas, obsequios y demás. Y por último, nos dice deber de probidad que debemos de administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia y rindiendo cuentas. El gran tema aquí es que incumplir el deber de probidad conforme al artículo 4 de la Ley contra la Corrupción nos genera responsabilidad administrativo-disciplinaria, penal y civil. Avancemos un poquito para ver qué vamos a entender, ¿verdad? Bajo ese deber de probidad, una vinculación con otra normativa. Nos dice la Sala Constitucional que ese deber se deriva del artículo 11 de la Constitución Política, porque sienta las bases del deber de objetividad e imparcialidad, al señalar que tenemos que actuar sometidos a la Constitución y a las leyes. Y nos dice que el funcionario no puede estar en una situación donde haya colisión entre el interés público y el interés privado. La sala nos dice entonces que para obviar esos conflictos de intereses y salvaguardar el interés público, el legislador ha elaborado un conjunto de reglas éticas que deben ser observadas por los funcionarios en el ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son? Vimos el deber de probidad. Pero además, la Sala Constitucional hace deber, en virtud de las convenciones contra la corrupción que hemos firmado, le reconoce una jerarquía de convención internacional. Quiere decir entonces que este deber de probidad se deriva de la Constitución política, de las convenciones internacionales y lo que establece la ley, ¿verdad? Pero de igual manera encontramos una vinculación desde el año 1978 con la Ley General de la Administración Pública, que ya nos señalaba en aquellos años el deber de satisfacer el interés público cuando realizamos la gestión y nos dice que como valores supremos, ¿verdad? Un tema muy claro también de la ética, tenemos que asegurar la seguridad jurídica, garantizar la seguridad jurídica y la justicia. Además, esta vinculación la entendemos o la incorporamos con el deber de integridad de valores éticos que nos establece la Ley de Control Interno cuando refiere al ambiente de control. Y por último, una directriz del 2004 de la Contraloría General de la República. Esta es la normativa general. Habrá que incorporarle lo propio
cuando estamos en régimen municipal, lo propio cuando estamos en entes descentralizados y demás. Digamos que esa es la normativa norte, orientación con respecto al deber de probidad. Ahora vamos hacia corrupción. ¿Qué vamos a entender por corrupción? El CLAD, en esta Carta Iberoamericana de Ética e Integridad, en el capítulo 1 nos dice que es toda actividad de los servidores públicos en la que se abusa o en la que hay un abuso del poder o potestades que le otorgan para buscar el beneficio privado o el de terceros. La OCDE no tiene una definición. Básicamente refiere a lo que establece la Convención de Naciones Unidas en cuanto a las conductas que se establecen. Pero Transparencia Internacional, y la OCDE utiliza ese concepto, nos da una referencia más amplia. Nos dice que es el abuso del poder delegado para obtener beneficios privados. Y con esta interpretación de Transparencia Internacional se ha entendido también que la dinámica de la corrupción también refiere a una relación o vínculos en el sector privado, porque no está ligada estrictamente al funcionariado público. Hay tipos de corrupción, la sabemos micro, macro, está la política que le denominamos de cuello blanco, está la administrativa, ese día a día, está dentro del sector público, hay una corrupción del sector público con la ciudadanía, del sector público con la sociedad civil, del sector público con el sector privado, y hay una corrupción dentro del propio sector privado. En Costa Rica encontramos una definición de corrupción, y esa definición está en el reglamento y nos dice, y va en la misma línea, que es el uso indebido del poder, de nuestras funciones y atribuciones y de los recursos públicos, ya sea por acción u omisión, para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros, en contravención con disposiciones legales y normativa existente en un momento histórico. Entonces vemos con claridad cómo deber de probidad, corrupción, precisamente viene la gran diferencia. La diferencia es, o el punto más bien importante a destacar, es la atención al interés general en la gestión que realizamos como servidores públicos. A partir de ahí estamos en el vínculo de la probidad o en la línea con la corrupción. No genera esa corrupción, esos actos de corrupción, responsabilidad, como lo hemos visto, administrativa, disciplinaria, penal y civil. En Costa Rica el funcionario tiene el deber, es un deber establecido en norma, por lo tanto se sanciona la omisión de denunciar la corrupción. Para el ciudadano es un derecho y las instancias competentes es la propia administración, que en este sentido poco ha hecho sobre el particular, las auditorías internas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética, el Ministerio Público cuando refiere al tema penal. Y por otro lado, hay un deber de protección a la persona denunciante. Eso está en el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción con el artículo 10. Y esto es una garantía plena que en este país existe esa protección. Por lo tanto, por supuesto que hay que reforzarlo, pero es un tema muy importante en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, bien se han señalado y los conocemos en este documento, Panorama de las Administraciones Públicas, son muchos estudiados, delegitima el sistema democrático, distrae ilegítima y legalmente recursos que deberían de concederse eventualmente a la obra pública, a los bienes y servicios, limita los recursos para limitar contra la pobreza. En este otro documento del BID, del marco sectorial y de transparencia del año pasado, nos dice el BID que frena el desarrollo en todas las dimensiones, efectos en la inversión, ¿verdad?, que es fundamental para el crecimiento. Con esta reflexión voy cerrando este punto. El fenómeno de la corrupción es multicausal, es complejo y su dimensión depende del contexto y de la óptica de que se analice, por lo que se debe abordar de manera integral desde lo jurídico, político, institucional, cultural, educativo, económico y requiere de un enfoque interinstitucional, intersectorial, interdisciplinario, integrando políticas, programas, proyectos, agendas, acciones para prevenirla y combatirla. Entonces, con ese contexto, démosle una miradita rápidamente a los indicadores con el tema de la corrupción. Y nos vamos al índice de percepción de la corrupción, la referencia que existe de Transparencia Internacional. Y nos damos cuenta que para el 2020, nuestro país está en el lugar 57. Del año anterior, el 2019, aumentó un punto, pero con respecto a los años anteriores muestra un estancamiento. El primero fue Dinamarca con 88 puntos, con 57
Costa Rica ocupa el tercer lugar en América Latina y el quinto lugar en lo que refiere a América. Sin embargo, como bien lo vemos, es un índice que para nada hay que estar satisfecho, demuestra y evidencia cómo se percibe la corrupción en este país. Esto lo reforzamos, por ejemplo, con encuestas del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, desde el 2003, el tema de la corrupción viene señalándose por los ciudadanos como uno de los principales problemas. De hecho, llega a su punto muy alto en el 2013, siendo el primer lugar, y siempre se mantiene ahí. De igual manera, las encuestas para los medios de comunicación, por ejemplo, esta de Sid Gallup, nos indica que el principal problema que ven en septiembre del 2020 los ciudadanos es la corrupción. La Contraloría en el año 2020 también realizó una encuesta y nos indica que los ciudadanos, en esa encuesta el 86% considera que los perjudica, pero también los funcionarios en un porcentaje similar, el 87% considera que los perjudica, y refiere también a los trámites que tienen mayor riesgo de corrupción, aquello donde hay mucha discrecionalidad, licencias de conducir, multas de tránsito, los pasos de mercadería, permisos de construcción, solicitudes de ayuda, alimas y demás. Recientemente, una actividad que tuve la oportunidad de participar el 23 de septiembre de este año, la Universidad Nacional, el Departamento de Participación Ciudadana y el Colegio de Periodistas, ¿verdad? El Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, perdón, presentó un sondeo abierto sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción en Costa Rica. Y en la misma línea, ese sondeo contesta en señalar como principal problema para los entrevistados es la corrupción. Posteriormente indican que es el desempleo. Se dice que es fuerte, es una sociedad corrupta, ¿verdad? En forma importante, y en una consulta que se le hace sobre el principal problema ético, refieren precisamente a la corrupción de los funcionarios, la ineficiencia y la desarticulación institucional. ¿Esto a qué nos lleva? Precisamente a un grupo, ¿verdad? Que inicialmente viene promoviendo la Asociación Costa Rica Íntegra, los garantes de la ética, después la Procuraduría de la Ética se incorpora a pensar en una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción. Por ello se reúnen los jerarcas, está el señor presidente, los jerarcas de las distintas instituciones u organizaciones que tienen una vinculación directa con este tema. Está la señora Contralora, la señora fiscal de ese momento, el señor fiscal anticorrupción, la señora defensora de los habitantes, Costa Rica Íntegra, pueden ver a doña Evelyn Villarreal también exponiendo la temática y demás. Eso nos lleva a trabajar sobre una estrategia que tiene dos objetivos: un marco estratégico de acción del Estado y del conjunto de actores con prioridades de integridad y anticorrupción. Y por otro lado, un enfoque en prevención, fomentando la gestión ética y la cultura de la legalidad. ¿Y por qué es importante este tema? Porque los órganos de control, evidentemente, no podemos delegar las competencias de ley en la materia de investigación y sanción. Pero sí tenemos muchos insumos importantes para compartir en el tema de la prevención, para establecer las causas, para establecer cuáles son esos actores, esas son esas prácticas de algún modo corruptas, donde podría también ponerse el punto o el énfasis en el tema de la prevención. Esto articulado con otros actores tal y como le veremos. Ese grupo de trabajo estuvo bajo la coordinación de Costa Rica Íntegra y de la Procuraduría de la Ética. Y se integraron todos los órganos de control de este país, como les señalaba, distintos ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, distintas organizaciones, distintos departamentos y unidades, así como comisiones. Estuvo el Sistema Nacional de Ética y Valores, ¿verdad? En forma independiente, tanto en las comisiones institucionales como en las unidades técnicas, el sector privado representado, la sociedad civil y la academia. Y ha habido un acompañamiento del Programa Estado de la Nación, CONARE, la OCDE, OEA, ONU, entre otros. Iniciamos en octubre del 2019, queríamos terminar esto un año, pero vino la pandemia y obviamente fue complicado, pero así avanzamos, ¿verdad? Integrando grupos de especialistas y demás. En la etapa 4 pueden ver que en octubre lanzamos una consulta ciudadana en línea y un trabajo con grupos focales, y así fue como en agosto, en la etapa 6 pueden ver que se hizo el lanzamiento de esta estrategia. Actualmente estamos en una etapa de digamos, de implementación para efectos de procurar su debida ejecución. Se realizaron 10 talleres y múltiples reuniones en 5 subgrupos desde
hace 22 meses, que recopila iniciativas de distintas organizaciones, planes de gobierno, literatura de buenas prácticas, obligaciones que tiene este país, compromisos y recomendaciones internacionales, las 350 respuestas a las consultas y lo que se generó de los 4 talleres con grupos focales. Entonces tenemos iniciativas existentes, compromisos, normativa nacional, acciones para el desarrollo y la consulta pública. Los temas, 5 temas, 5 ejes. Gobernanza del área anticorrupción. Este país no tiene definido un modelo, si un único ente rector, si un sistema o eventualmente algo que logre articular, ¿verdad?, a nivel más operativo y organizacional. Una política pública. También hay una carencia seria de esto. Y un marco normativo que requiere una revisión para efectos de ver cómo se fortalece el tema de la integridad y la anticorrupción. El tema 2, que es importante, como ahorita lo veremos ya más en detalle para ir definiendo algunos aspectos, es la gestión del talento humano. Aquí tenemos la promoción de la ética, el reclutamiento por idoneidad, la inducción y capacitación continua del personal y la aplicación del régimen disciplinario. El 3 tiene que ver con la promoción de la participación y el control ciudadano, cómo fortalecemos esos mecanismos de control y participación, las denuncias efectivas y la protección de denunciantes, y un tema muy importante es la educación para la participación e integridad que ahora también desarrollaremos. La gestión de riesgos de corrupción, esa interacción público-privada en la contratación pública, que por cierto, les recuerdo que esta ley recién acaba de promulgar una ley sobre ese particular muy, muy importante y la Contraloría actualmente se encuentra en un proceso de capacitación porque entra en vigencia para diciembre del 2022. Todo lo que tiene que ver con permisos y autorizaciones, todo lo que tiene que ver con la regulación de conflictos de intereses, cabildeo, soborno y tráfico de influencias y el programa de integridad en la empresa privada. Y por último es el acceso a la información de interés público y la rendición de cuentas. Esa apertura de datos de la función pública, ese fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas y algo muy, muy importante es la simplificación de trámites a la ciudadanía. Un tema fundamental que refiere no solo a una agenda de reactivación económica, como bien lo sabemos, sino, como bien lo señalaba don Francisco también, que tiene que ver mucho con el tema de la facilidad que le damos a los ciudadanos y de algún modo evitar actos de corrupción. Ingreso, hacer un abordaje, les decía que aquí voy a hacer algunas referencias únicamente, no me voy a concentrar en algo que ustedes van a tener después a la vista. En el eje 2, la gestión del talento humano para luchar contra la corrupción. Recordemos que este país, desde el año 49 de nuestra constitución política, establece un régimen de mérito, un régimen de servicio civil, ¿verdad?, que nos dice que un estatuto regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar eficiencia. Pero además nos dice el 192 que tenemos que ser nombrados a base de idoneidad y solo podemos ser removidos por causales de despido justificado. En ese particular entendemos que en nuestro país existe un régimen mixto de contratación de la administración pública. Ahí está la normativa y los antecedentes. Ese régimen contempla el regido por el derecho administrativo, se hace mediante nombramientos, actos formales, es el régimen estatutario que refiere el 191 y 192, pero también por la capacidad de derecho privado que tiene la administración pública conforme a la Ley General de la Administración Pública, hay funcionarios que, hay personal en la administración regido por el derecho laboral común, son contratados, régimen laboral. Sin embargo, como señalé de la referencia al artículo de la Ley contra la Corrupción, a esto se le aplican principios, las normas de derecho público para garantizar legalidad y moralidad administrativa, según el artículo 112.3 de la Ley General de la Administración Pública. En esta referencia, la Sala Constitucional refiere a ese particular y nos dice precisamente que por integración, los principios de derecho público para garantizar la legalidad y la moral administrativa se aplican al régimen en relación privada. No obstante, acordémonos que para efectos de la ley contra la corrupción, poco importa si estamos regidos por el derecho administrativo o el derecho laboral. Es comprensivo de ambos segmentos. Vemos cuáles son esos principios, ¿verdad? Tenemos el principio de idoneidad comprobada, el de estabilidad, que ahorita le vamos a referir, y un principio que en algunas sentencias se establece que es el de especialidad, que la administración puede definir esos requisitos, ¿verdad?
aquí hay una vinculación de la idoneidad, cómo pasar de la idoneidad al derecho de acceso a las funciones y a los cargos en condiciones de igualdad. Entonces después tenemos a un derecho a desempeñar ese cargo, ¿verdad? Un derecho a la permanencia que se adhiere con la estabilidad laboral. Eso, como les decía, es una referencia a la Sala Constitucional que ahí pueden señalar. El principio de idoneidad, ¿verdad? Esto es muy importante y ahí me voy a detener como hacer algunas precisiones, porque hablamos mucho de la idoneidad, ¿verdad? Y creo que es importante irla poniendo en un contexto importante. La sala nos dice, cualquier régimen del servicio público es un sistema de méritos en el cual, ante una vacante o sustitución del titular en un puesto, la administración está obligada a llenar la plaza, aún de manera interina, con el oferente mejor calificado. En dicha selección deberán respetarse las garantías de igualdad, mérito y capacidad, y se formará como base las nóminas para elegibles elaboradas al efecto. En este sentido, este tribunal, la Sala Constitucional, ha señalado a través de su jurisprudencia que la discrecionalidad no autoriza a la administración a realizar nombramientos de manera arbitraria. Siempre y en cada caso deberá tomar en consideración un conjunto de elementos legalmente determinados y otros configurados por la apreciación subjetiva de la administración que permitan seleccionar al más idóneo. A manera de referencia, la Sala Constitucional en varios votos ha tomado la Carta Iberoamericana de la Función Pública, precisamente el CLAT, para referir a la importancia que tiene para el país, ¿verdad?, la instauración de un sistema de gestión en los procedimientos de acceso al empleo público basados en parámetros objetivos para asegurar la idoneidad en la función pública. Aquí también me detengo y con más rigor, y me van a disculpar si aquí vamos a hacer una lectura de todo esto. Porque hoy es fundamental hablar del principio de imparcialidad. Y tenemos que tener claros los alcances de ese principio de imparcialidad. La Sala Constitucional nos ha venido diciendo que la función pública garantiza a sus empleados una serie de derechos básicos y comunes. Entre esto destaca la estabilidad en el puesto. No podemos ser removidos si no es precisamente porque nos aseguren un procedimiento administrativo disciplinario y los causales que establece, dice la Constitución, ¿verdad? En las normas, ¿verdad? De índole utiliza el concepto laboral, pero ya se ha entendido que se refiere a cualquier norma que impone deberes. Y tenemos también, o tengo que aclarar que esos deberes pueden estar en las leyes o puede estar precisamente en los reglamentos, en una norma inferior. Por eso es que el principio de tipicidad es distinto en lo penal que en lo administrativo. Nos pueden sancionar por incumplimientos a normas que están en las reglamentaciones, reglamentos autónomos de servicios y demás. Esto debe entenderse, esa estabilidad, no como un privilegio corporativo, sino como la garantía más importante de la imparcialidad que tenemos. Esto yo lo venía señalando en distintas conferencias y actividades. Sin embargo, en la lectura que hago recientemente, el voto de la Sala Constitucional de la Consulta Legislativa, Ley de Marco de Empleo Público, la sentencia del 2021, la 17.098, me llama la atención que la Sala indica, se visualiza un régimen de servicio civil no como un privilegio corporativo, sino como una garantía de la imparcialidad institucional, que regula la función pública, garantiza la sección del personal de acuerdo con criterios de mérito y capacidad, así como un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados. Se ha indicado también que dicha legislación debe prever instrumentos que a las diferentes administraciones les faciliten la planificación, ordenación y utilización más eficiente de su personal. De ahí que la relación laboral de empleo público esté sujeta a ciertas especificidades y principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y también a determinadas normas de derecho público, como el régimen de incompatibilidades que garanticen la objetividad e imparcialidad en la prestación del servicio público. Vemos entonces en la idea del constituyente que era un único cuerpo legal para regular el servicio público. Sin embargo, el legislador decidió regular este servicio de modo general y hoy nos tiene toda esta discusión de la Ley Marco de Empleo Público. Lo que destacó es que la Sala Constitucional, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver algunas referencias del régimen estatutario, está el de servicio civil, ¿verdad? Con 3 regímenes distintos, administrativo, docente, artístico,
el régimen estatutario policial, del servicio exterior, el judicial, de la Contraloría, el municipal, la Asamblea Legislativa tiene lo propio, el tribunal, la defensoría, la caja, el ICE, las universidades, hay uno de servicios médicos y demás. Aquí lo importante, nos dice la sala, es que los principios que hemos hablado de idoneidad y estabilidad se aplican independientemente del régimen diferenciado que se adopte. De igual manera, nos dice que debemos de aplicar a esta relación las normas propias del derecho administrativo y del derecho público. Y hay que plantearse una limitación en cuanto al derecho laboral común. Por otra parte, ¿verdad? La sala reitera en estos votos que se los voy a entregar de referencia, ¿verdad? Que no es incompatible que el legislador haya optado por regular el régimen de forma sectorial, sin embargo, que aplicar los principios básicos de escogencia por idoneidad, estabilidad en el puesto. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento es, ¿verdad? Y lo vuelve a destacar en este último voto de la Sala Constitucional, eliminar el botín político que existía desde el año 49, la protección de destituciones arbitrarias. Y por otro lado, conformar una administración, y aquí voy ligando esto con lo que señalaba don Francisco, conformar una administración pública con recursos humanos de la mejor calidad y condición moral, técnica y científicamente hablando, a efectos de hacerla eficiente para el cumplimiento de los objetivos, y la sala refiere a los actas de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice contundentemente la sala que la intención del constituyente fue profesionalizar la función pública, la búsqueda de esa eficiencia. Y por otro lado, este voto 2018 nos reitera la importancia de garantizar la objetividad, la eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio. Esto es muy importante también porque, bueno, refiere a cuál es ese objeto, para qué este régimen. En este voto que le señalo el último, ¿verdad?, que ha causado polémica con respecto al tema de las inconstitucionalidades en la ley marco, plantea que la administración pública contará con factores organizativos que le permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos al buen funcionamiento de los servicios públicos. En otras palabras, nos dice que todo este régimen, que toda esta gestión, que toda esta actividad que tenemos que realizar, nos invitan a buscar los mecanismos para satisfacer el derecho de los ciudadanos al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, que está establecido precisamente como una doctrina de la Sala Constitucional. O sea, la buena gestión pública que desincentiva la corrupción. Y la encontramos en ese derecho fundamental que les señalaba, que viene señalando la Sala además desde el año 2002 en reiterada jurisprudencia. Por otro lado, bien lo decía don Francisco, refiriéndose a la Carta de Ética Pública, la gestión para resultados de desarrollo. Fundamental el tema de el aporte del valor público en la gestión que realizamos. Pero tomemos como referencia, y solo esto lo señalo, que además de ese deber prestacional y de asistencia, como servidores públicos tenemos un rol también tendente a propiciar, ¿verdad?, una protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y entonces tenemos que tener en claro que además, ¿verdad?, de ese derecho fundamental de garantía del ejercicio de un buen servicio público, tenemos que buscar esa amplitud de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora viene esto que me parece a mí muy, muy importante, ¿verdad? Y con esto quiero como ir cerrando estas ideas para concluir con lo que tiene que ver con el objetivo concreto que les señalaba de la estrategia. Hay una relación, nos dice la sala del año 2000, muy clara entre ese derecho al buen y eficiente funcionamiento con el principio de imparcialidad. Y aquí vamos a entender qué refiere el principio de imparcialidad. Nos dice que la sala que no basta que la actividad administrativa sea eficaz e idónea para dar cumplida la respuesta al interés público, así como tampoco que sean observadas las reglas de rapidez, sencillez y economicidad y rendimiento, sino que también es necesaria la aplicación de instrumentos de organización y control aptos para garantizar la composición y la óptima satisfacción global de los múltiples intereses expresados en el seno de una sociedad pluralista, de modo tal que los ciudadanos que se encuentren en igual situación
deben percibir las mismas prestaciones en igual medida. O sea, no basta con ser eficientes, no basta con dar un servicio público rápido, sino que tenemos que garantizar en todo momento esa satisfacción del interés general a través de criterios de igualdad. Es así como el principio de imparcialidad se constituye en un límite y al mismo tiempo una garantía del funcionamiento o eficacia de la administración, de la actuación administrativa, que se traduce en el obrar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el funcionario. Entonces, el bien jurídico protegido, tutelado en los delitos contra la administración pública en general o en la administración de justicia en lo particular, es la protección del principio de imparcialidad o neutralidad de la actuación administrativa como medio de alcanzar una satisfacción igual o objetiva de los intereses. ¿Por qué les planteo esto? Porque esa sentencia es del año 2000 de la Sala Constitucional. Estamos en el año 2021 y hoy todas las orientaciones, las buenas prácticas, las recomendaciones nos insisten en la importancia y la necesidad de la imparcialidad. Y eso es precisamente lo que establece nuestro régimen de mérito. Hacia eso es que tenemos que apuntar nuestra actuación, porque en la lucha contra la corrupción, la clave está, nos dice don Manuel Villoria, en una administración profesional meritocrática, donde la carrera de los funcionarios no depende de los políticos, sino de nuestro propio esfuerzo y trabajo y el control de nuestros pares, nos dice en este libro don Manuel. Pero además, recientemente el CLAT, en la Carta Iberoamericana de la Función Pública del CLAT, también hace una referencia entre la profesionalización y el tema de la lucha contra la corrupción. Y podemos referir a otros estudios sobre este particular que ahí les quedan en las filminas, como les he señalado. La Sala Constitucional reconoce desde el año 2016 y todavía antes que hay estudios empíricos recientes que han puesto de manifiesto que una burocracia pública profesional es condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo económico de los países. La recomendación de la OCDE sobre este particular nos habla de lo mismo, el profesionalismo que se basa en la objetividad, la imparcialidad del Estado de Derecho, y una intervención reciente, una actividad del CLAT con el CELA, el 1 de septiembre del 2021, nos decía don Manuel Villoria también que si él podía referir a un punto clave en la lucha contra la corrupción, es una administración pública imparcial, profesional, objetiva, que cumpla la ley, así como un poder judicial independiente y eficaz. Esta profesionalización, a propósito de la participación del CLAT de nuestro país, Servicio Civil lo ha retomado y ha venido definiendo un diccionario de competencias. Tenemos esas competencias por estratos, las duras, las blandas, y se están reflejando en la evaluación del desempeño. Como transversales tenemos el compromiso con el servicio público. Y por otro lado, tenemos la integridad en el desempeño de la función pública. Por eso es tan importante hablar de esos temas, porque ya son competencias laborales que forman parte de nuestro día a día, que ya están en norma, se están positivizadas, ¿verdad? De tal manera que sobre ellas también hay una evaluación del desempeño. A mí únicamente en este particular me resta por señalar que se debería considerar en la misma línea, ¿verdad? Desarrollar una competencia, es una cultura de legalidad mínima, aunque sea, pero el servidor público en todo momento tiene que conocer algunos aspectos elementarios. La cultura del control es fundamental establecer también un conocimiento básico sobre el particular, como complementarias y un poco en la línea que señalaba también nuestro expositor, ¿verdad? El señor secretario general de CLAT, la cultura de datos, sobre todo la cultura digital. Estamos pasando una administración hacia la inteligencia artificial y una cultura de la innovación. Y aquí una referencia a la OCDE sobre el particular. Con esto voy finalizando. ¿A qué refiere entonces este objetivo 2, verdad? A la incorporación al sector público de personas que demuestren ética, probidad e idoneidad para los respectivos cargos. Aquellas acciones que ayuden a promover, capacitar, supervisar y asegurar la integridad de los funcionarios y las instituciones públicas. Entonces, la estrategia lo que nos plantea es una gestión del talento humano que tenga 4 elementos importantes. Puse la promoción de la ética porque ahorita voy a ver la lógica. Si bien es el punto número 1, refiere, en primer lugar, lo que señalamos, un reclutamiento por idoneidad. En segundo lugar, una inducción y capacitación continua del personal. Y el tercer elemento, ¿verdad?
es la promoción de la ética. Y en este particular es muy importante, desde el planteamiento de la estrategia, consolidar a la Comisión Nacional de Ética y Valores como un ente técnico en materia de gestión ética y encargado de dirigir y coordinar el sistema. Desarrollar una estrategia para lograr una adhesión efectiva a las instituciones de este sistema y aplicar el modelo de gestión ética en las instituciones que conforman el sistema. Y por último, establezco aquí la aplicación del régimen disciplinario, ¿verdad?, para procurar ese marco homogéneo. Quiere decir, y por eso es el planteamiento que ya voy a desarrollar en forma muy concreta, que aplicar este modelo de gestión ética en la forma en cómo se ha definido por parte del sistema nacional nos permitiría incidir en el proceso de reclutamiento, en el proceso de inducción y capacitación y en el proceso de aplicación del régimen disciplinario. De ahí la importancia también, ¿verdad?, que tiene este particular. Este eje se vincula en el eje 3 de la promoción de la participación y el control ciudadano, específicamente en lo que refiere a la educación para la participación e integridad. Lo compone, ¿verdad?, la necesidad que tenemos de desarrollar programas de estudios en educación temprana, desde la edad temprana, la edad escolar. De igual manera, la propuesta plantea, además de la educación escolar, la educación secundaria, para que pasemos con programas de estudios en la educación técnica y parauniversitaria. También planteamos los programas de estudios en las universidades públicas y privadas. Y por último, se plantea la promoción de esos valores de integridad en sectores vulnerables de la sociedad, al igual que hacerlo o lo propio con campañas de comunicación. Y por último, tiene una vinculación también ese eje fundamental con el 4, gestión de riesgos en esa interacción, cuando hablamos de desarrollar programas de integridad en el sector público-privado. Entonces, la idea es precisamente cómo podemos articular de algún modo esta gestión ética, no solo en el sector público, sino también en las organizaciones del sector privado. Ahí se establecía implementar campañas de comunicación y capacitación sobre esos sistemas, implementar instancias de registro e inscripción y empoderar al sector privado para incorporar programas de integridad, compliance en sus procesos de compras públicas. Si nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, de gestión ética, sin duda alguna tiene un impacto importantísimo. Nos dice sobre ese particular que hoy sabemos que es posible contratar las mejores personas y que la cultura institucional las corrompa, o bien que las organizaciones se conviertan en agentes que promuevan el desarrollo moral de los trabajadores. De ahí es donde viene esta estrategia de dirección de recursos humanos del personal a partir de la ética y de los valores, que permite el alineamiento de la organización hacia el logro de los fines y objetivos sin descuidar a las personas que la integran. Es muy importante entonces trabajar en la misión, en la visión y en esos valores de tal manera que permitan a la organización, teniendo claridad con respecto al recurso humano, ¿verdad?, los trabajadores, cómo pasar de ese día a día, de ese hoy, ¿verdad?, a esa situación o condición futura de mejora en la gestión pública. Y por eso las etapas que ustedes bien conocen, ¿verdad?, que se han establecido formalmente: posicionamiento, diagnóstico, definición del marco ético, comunicación e información, alineamiento, intersección, de la ética con los sistemas de gestión, lo que hablábamos desde el inicio, ¿verdad?, de la incorporación del mérito hasta la parte final cuando refiere a alguna conducta que requiere de la aplicación del régimen sancionatorio disciplinario o bien penal, así como el seguimiento y evaluación. Esto nos da un marco ético en valores, ¿verdad?, que puede en códigos o manuales y en una política que logre impactar positivamente. Esta estrategia, ¿verdad?, que refiere en este tema en particular, es importante tomarle en cuenta que la OCDE, tal y como Frederick, me imagino, hará la referencia, está realizando un estudio de integridad para Costa Rica para entregarlo a principios de año. Refiere precisamente a los arreglos institucionales, a cómo está distribuido este tema en nuestro país, pasar esa estrategia en la prevención de la corrupción, ¿verdad?, hacia una política pública. Después vendrá el tema de la gestión de los conflictos de intereses, que es importantísimo en todas las recomendaciones y compromisos, así como las puertas giratorias, el lobby, el cabildeo y lo propio del régimen disciplinario. Y por último, ya para cerrar,
puedo señalar que Costa Rica cuenta con un marco jurídico, como lo hemos visto, una adhesión a organismos internacionales, hay una institucionalidad, tenemos un servicio público que aspira a ser profesional, tenemos agendas, programas y proyectos en acciones, tenemos una sociedad vigilante, un sector privado cada vez con mayor compromiso. ¿Pero qué requerimos? Del mayor compromiso político del alto nivel, de más sensibilización, difusión, capacitación y formación en el tema, de un mayor empoderamiento de nosotros, de los servidores públicos profesionales para atender este tema, de un fortalecimiento del régimen de mérito, de la profesionalización, ¿verdad? Siempre garantizar el mérito en el acceso a la función pública. Basta de permitir clientelismo, amiguismo y demás. Necesitamos una mejora en la prestación de los servicios y en las capacidades organizativas para atender las demandas ciudadanas. Está muy asociado el tema de la eficiencia, la eficacia, la adecuada prestación de los servicios públicos y la corrupción. Tenemos que vincularnos a una gestión por datos, una gestión por resultados para ver el impacto real que tenemos. Tenemos que definir una hoja de ruta bien clara, pasar de esa estrategia nacional de integridad hacia una política pública. Y por último, a mi criterio, tenemos que integrar agendas, programas, proyectos y acciones, coordinar, focalizar. Por eso la importancia que tiene esta actividad para la Procuraduría de la Ética Pública, como yo les señalaba, porque por competencia de ley tenemos que promover la ética, pero teniendo una estructura ya definida sobre ese particular con mucha claridad en cuanto a las líneas y a la acción, no queda más que apoyarla en este esfuerzo. Muchísimas gracias por la atención brindada. Estimado don Armando, de parte de la Comisión Nacional de Ética y Valores, agradecerle su participación. Muy contentos de tenerlo acá y con su ponencia tan exquisita. Y a continuación, el señor Rafael León procederá a dar lectura a las preguntas indicadas en el chat de este seminario y posteriormente su persona dará respuesta a las mismas. Don Rafa. Gracias. Bueno, muy amable don Armando por su exposición, y sí tenemos varias preguntas. La primera está relacionada con el tema de auditoría interna. Dice, ¿qué se puede hacer para que una auditoría interna dé caso a denuncias? La persona expone que a veces ni siquiera dan acuse de recibo o se hacen solo consultas telefónicas, aportó otra persona. Entonces creo que para esta primera pregunta también podría referirse al tema de las competencias de las diferentes instancias con relación a la atención de denuncias. Rafael, iríamos una a una, más o menos. Si gusta, le voy diciendo a los demás, ¿te parece? Como guste, por tiempo usted valore. Yo igual puedo referirme a esto rápidamente y las otras podemos hacerla diferente. Ok, está bien, perfecto. Yo no voy a entrar, no voy a entrar al tema de las competencias específicas, digamos, otras competencias que tienen las auditorías internas. Yo tengo en lo personal algo muy claro, ¿verdad? La normativa contra la corrupción establece competencias tanto en la Procuraduría de la Ética, en la Contraloría, como en las auditorías internas y en la propia administración. Y uno de los problemas que tenemos, ya la OCDE nos los ha señalado, es que los funcionarios públicos creemos que el tema del control, ¿verdad? Bajo una idea vieja que tenemos preconcebida, le corresponde a las auditorías internas y le corresponde a la Contraloría General de la República. O sea, que le corresponde a la línea 2 y a la línea 3 de defensa y no a la línea 1, que es la propia gestión de riesgos en el día a día, en la parte operativa, en la parte de la relación o el vínculo que tiene el servidor público con el ciudadano. Entonces, claro, o sea, no solo ha habido un tema de verdad, de algún modo, de una idea de que es esa auditoría la que tiene que estar revisando estos temas, cuando en realidad también potencia otro tipo de actividades que permiten la mejora. Una de ellas es la atención de este tipo de denuncias. Pero en nuestro país, la administración ha hecho, si no poco, nada en el tema de la atención de denuncias por actos de corrupción. Y tanto la ley contra la corrupción como el reglamento claramente establece un articulado y una explicación de esas competencias. Yo creo que este país daría un gran salto si en ese sentido podemos implementar lo que ya de por sí existe en la norma jurídica. Lo que necesitamos es ese compromiso del más alto nivel y esa labor de articulación. Y en ese sentido, pues yo sé que hay auditorías que tienen sus limitaciones, lo conozco, porque bueno, obviamente en el vínculo de la Procuraduría de la Ética y la investigación, tenemos que estar
conversando constantemente. Hay muchas situaciones y circunstancias que se presentan sobre este particular. Pero bueno, yo lo que le diría en ese sentido es que tanto la auditoría, hasta donde es posible, puede fortalecer su capacidad, como la propia administración para tener su unidad, ¿verdad? Investigar actos de corrupción con las garantías de protección a la persona denunciante. Ustedes me dirán, puede ser utópico, podría uno pensar que es de esa manera. Sin embargo, la norma establece presupuestos y condiciones que deben de cumplirse y en eso ha habido una omisión muy, muy evidente de parte de la propia administración. Muchísimas gracias, don Armando. Le planteo las siguientes preguntas. Hay muchos comentarios relacionados con el tema del régimen de servicio civil, de los nombramientos que se escuchan muchas veces que son a dedo, a amiguismo y demás. Quizás si nos pudiera explicar cómo aborda este tema de los nombramientos por idoneidad o el tema de meritocracia, la ENIP. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo lograr idoneidad en el tema de puestos interinos? ¿Cómo evitar la injerencia en este tipo de puestos que son más vulnerables? La solución yo no la tengo, o sea, yo tengo el marco jurídico y yo tengo muy, muy claro desde hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en función pública, aquí en la Procuraduría, no venía llegado a este puesto, de que, bueno, del año 49 nuestro país dio un salto cualitativo importantísimo, ¿verdad? Y plantear el régimen de mérito. Y no me voy a cansar de decirlo, el ingreso por idoneidad y la estabilidad son principios, como lo dice la sala, ¿verdad? Muy arraigados. Aquí el punto medular es que la sala establece una línea muy clara a nivel constitucional. Entonces, muchas veces creemos, ¿verdad?, que lo que tenemos que esperar es que el ordenamiento jurídico nos dé esa posibilidad o esa capacidad cuando en realidad por principio constitucional ya de por sí lo tenemos. Lo que plantea la NIC en esto son más bien articular esto en instrumentos administrativos o cómo garantizar desde la autonomía, desde la dispersión que existe, ¿verdad?, una conciencia real de los gestores. No necesitamos un empoderamiento jurídico ni constitucional de los gestores para pasar esos instrumentos administrativos que garanticen ese acceso. Y yo les leí un voto de la sala donde la sala es contundente en señalar que tanto refiere a los nombramientos, ¿verdad?, bajo la condición de que es necesario llenar una plaza vacante, ya sea por una persona que va a ser titular o por una persona que va a ocupar un cargo temporalmente, en una condición de provisionalidad. Ahí la sala indica que se deben de buscar esos mecanismos para asegurar y garantizar. Una de las mayores o de los asuntos que más se denuncian en la Procuraduría de la Ética Pública, y no dudo que en las auditorías y demás, es el tema de los nombramientos. Y es ahí donde diversas obligaciones, compromisos y recomendaciones vienen señalando la importancia. Nosotros tenemos la estructura jurídica, la estructura organizacional. Lo que falta sin duda alguna es una mayor atención a nivel de la gestión. Y en este sentido yo creo que ahí tenemos que poner un punto importante. Hay una filmina que se la voy a compartir, donde establece que si bien nuestro régimen, un estudio que hizo la OCDE, tiene un régimen de mérito, pues con respecto a los países de la OCDE y los países del G20, todavía nos quedamos en un porcentaje menor. O sea, que se entiende que es una administración pública muy politizada. Está Brasil y está Costa Rica, digamos, como los países de América Latina que más se acercan, pero sin embargo no llegamos a ese porcentaje. Y si uno lee y revisa la normativa, la regulación, los votos de la Sala Constitucional, uno dice, ¿dónde está aquí esa falta de coherencia entre lo que dicen ya las normas jurídicas, donde dice la interpretación constitucional y la gestión? Pues precisamente en los articuladores, en el quitarnos el temor, en empoderarnos a establecer con claridad y señalarle muchas veces a ese político influyente, a ese jefe que quiere hacer lo que de algún modo es contrario a esos parámetros constitucionales y legales, plantarse claramente con base en ese criterio. Por eso es importante entender, y perdón, voy cerrando, y perdón que estos temas los plantee así, por eso es que se nos dice que una garantía de la estabilidad es la imparcialidad, porque el ordenamiento jurídico nos protege para que ni siquiera para ante quien nos nombra, nosotros tenemos que favorecerlo de ninguna manera. Una vez que somos servidores públicos, el único interés supremo
que debemos de seguir es el interés general, el interés público. Y de ahí entonces que el sistema puede caminar en la medida en que ya como servidores públicos profesionales que integramos la administración pública podamos asegurar y garantizar. Ese es el foco en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, Armando. Mira, siguen llegando las preguntas, entonces te voy a hacer como una lectura general para que nos puedas decir cuáles puedas contestar, porque sé que algunas son bastante amplias y con estas vamos a cortar por cuestiones de tiempo. La primera está relacionada con el tema de la capacitación, cómo hacer para promover las capacitaciones, la formación del personal, esto considerando las restricciones que hay últimamente, regla fiscal y demás conocidas. Si consideras que debe actualizarse la reglamentación que da soporte al Sistema Nacional de Valores, ¿verdad? Que yo creo que eso podrías referirte también con lo que se señala en la INIP al respecto. Si consideras debe existir alguna encuesta que se aplique en las instituciones sobre clima ético y prevención de la corrupción. ¿Qué podemos hacer ante la falta de aplicación de sanciones cuando se falta el deber de probidad? Y bueno, la consulto porque está, pero nos hablan con respecto al derecho de la salud y la aplicación de vacunas, si efectivamente se podrían hacer procesos en ese sentido, pero bueno, nos indica si es algo que está en tus competencias o no responder. Esas serían las que podemos recibir por temas de tiempo. Ok, y en todo caso, Rafael, ustedes saben que en algún momento podemos tener en las actividades, en las sesiones, hay algún tipo de intercambio como para finalizar este tema. Yo no sé el tema de las capacitaciones, digamos, me cuesta mucho porque yo tal vez estoy en una organización que antes de la pandemia, con una limitación de recursos, pero con tecnología de información, digamos, una unidad de tecnología de información muy visionaria, ya habíamos dado como ciertos pasos. Y me explico. Para nosotros antes era mucho más complicado de la Procuraduría de la Ética hacer una actividad como la que hoy nos convoca a 300 personas. Hoy la virtualidad nos da esa facilidad, nos potencia mucho más estas herramientas. Entonces, yo más bien, independientemente, ¿verdad? El tema que uno lo pueda analizar presupuestario, bien lo decía don Francisco, las administraciones públicas estamos migrando hacia la digitalización, hacia la utilización de tecnologías. Por eso es que cuando señalaba en las competencias la importancia que tiene aún para personas de mi edad, ¿verdad? De una formación distinta, adentrarnos a este mundo. Entonces yo creo que más bien tenemos una valiosa oportunidad de intercambio de opiniones, de facilidades y si no hacerlo como se ha hecho esta actividad, ¿verdad? A través, por ejemplo, otra organización, en este caso como el PANI, ¿verdad? Y otras alianzas estratégicas que nos permita potenciar. Así la Procuraduría de la Ética viene trabajando con Servicio Civil, con SECADES, ¿verdad? En los cursos modulares, venimos con el Ministerio de Hacienda trabajando también, obviamente con el sistema, venimos haciendo lo propio, con el Banco Central y así con distintas organizaciones. Más bien esto nos ha potenciado mucho más y tenemos que replantear indicadores. Entonces yo más bien los invito a que de algún modo, ¿verdad? Busquemos esas alianzas, esa coordinación. De eso trata la estrategia mucho, de identificar qué estamos haciendo y en qué puntos como para lograr tener agendas que complementen para no duplicar. Creo que eso es importante. Por otro lado, con respecto a la actualización del Sistema Nacional de Ética y Valores, yo a don Juan Carlos Sillani le he dicho de la alegría que siento de una manifestación de la señora ministra de Justicia, ¿verdad? A propósito de la presentación que va a tener el ministerio el próximo jueves de su código, de precisamente posterior a estas actividades tener una reunión, un encuentro, ayer me lo confirmó, para poder hablar sobre el sistema, la necesidad de fortalecerlo, de potenciarlo mucho más, de darle ciertas herramientas de gestión que nos ayuden en esa línea. Desde la Procuraduría de la Ética vemos con buenos ojos, ¿verdad? Esta posibilidad, porque precisamente es parte de esa parte de prevención que de algún modo nos permite como articular para no duplicar. Entonces, en esa misma línea les puedo decir, ¿verdad? Era algo que en principio se iba a anunciar formalmente, que la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, el despacho de la señora ministra la iba a plantear como una declaratoria de interés público. Sin embargo, por un tema de tiempos no ha sido posible, pero ya llegará el momento en que esto se consolide. Entonces, estamos dando pasos precisamente a esto. Bien, hay algo que está en claro, que independientemente de la estrategia que es articulador, nosotros tenemos las competencias, tenemos definidos proyectos, acciones
que continúan, que se están ejecutando y realizando. Entonces, esto no nos va a detener en ese particular. Y con respecto al tema ya de encuestas sobre climas éticos y demás, yo creo que mucho digamos, del trabajo que se viene haciendo y se va a seguir haciendo es a partir de lo que establezca el modelo gestión ética, sobre el cual, pues, se me olvidó decirlo, que tuvo un premio, ¿verdad?, en la publicación que realizó don Rafael León con el CLAD, precisamente, sobre este particular, creo yo, en el año 2019. Entonces, es muy importante este modelo porque es una referencia a nivel de América Latina y sobre él la Procuraduría de la Ética ve con buenos ojos su implementación, su fortalecimiento y vamos a seguir dando un acompañamiento. Con respecto a la falta de aplicación de sanciones, con el tema de vacunas, obviamente yo no me puedo referir porque son situaciones que se pueden conocer ya en la parte de investigación en la Procuraduría y yo creo que no es oportuno referirme sobre el particular. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Buenos días. Bueno, don Armando, muchas gracias por su participación y por brindarnos respuestas tan puntuales a cada una de las preguntas realizadas, así como agradecer su anuencia de continuar en algún momento más adelante para compartir de sus valiosos conocimientos y gran experiencia.